Estamos empezando con el panel número 2, cómo prevenir la drogadependencia. Está el padre Pepe Di Paola, coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia del Episcopado Argentino. Recordamos que ustedes ya pueden entregar a nuestros asistentes las preguntas para este panel en lo que hace a sus distintas inquietudes. Padre Pepe. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir aquí con el panel esta jornada de reflexión tan importante y tan necesaria para el momento en que vive nuestro país, ¿no? Desde la experiencia del trabajo con adictos, creo que surge un primer análisis que es algo que por ahí me cabe a mí mencionarlo, que es la búsqueda, ¿no?, de la persona en una búsqueda interior, una búsqueda de felicidad, una búsqueda de objetivos y metas que vemos que muchas veces se han perdido entre los jóvenes y adolescentes con los cuales trabajamos, ¿no? Me refiero a encontrar el sentido de la vida. Nosotros vemos que es importante para poder prevenir el trabajo contagiando este sentido de la vida que nos parece muchas veces ausente en las propuestas, nos parece ausente, y creo que la experiencia de vivir con chicos adictos de barrios muy vulnerables nos hablan de una ausencia de propuesta, de organización, de metas. Charlando con algunos de ellos, por ahí piensan que la vida finaliza a los 20 y pico de años, porque esa es su experiencia, sobre todo los barrios vulnerables, no solamente de Capital, Gran Buenos Aires, sino también de otras ciudades, en donde efectivamente la vida de muchos de sus amigos y compañeros terminan a esa edad, ¿no? Muertos por la violencia, muertos por sobredosis, muertos por alguna enfermedad contraída y vinculada a la adicción que tenían. Entonces, es importante esta primera afirmación. Hay que contagiar el sentido de la vida. El sentido de la vida no solamente lo podemos explicar, lo podemos transmitir en palabras, sino fundamentalmente lo vamos a poder hacer si contagiamos con una vida realmente comprometida. El pibe de hoy está viendo a un adulto o a un joven que puede ser la referencia de su vida, y si lo ve apasionado por lo que hace, realmente puede ser una manera interesante de poder encaminar su vida. Nosotros hemos trabajado mucho en la Villa 21, realizando un proyecto que llamamos Líderes Positivos, ¿no? Decíamos, bueno, así como hay una propuesta de violencia a través de la droga y del arma para la vida de los chicos, que exista también un joven que le marca un estilo de vida diferente. Un joven que sea del mismo barrio, un joven que quizás se viste igual, que tiene las mismas presiones, pero que sin embargo, en vez de ir con droga y arma y reclutarlo para uno de los grupos que se enfrentan dentro de un barrio, lo entusiasman en una vida con una propuesta propositiva a través del campamento, del deporte, a través de múltiples actividades que pueden hacer que el joven comience a encontrar el sentido de la vida. Nosotros hace mucho tiempo venimos mirando este problema desde las villas. De hecho, cuando en el año 2007 hablamos de la integración en la ciudad de las villas con el resto de la ciudad, planteábamos justamente que la mirada equivocada, hoy día parece que eso está como superado, por ahí en estos lugares, pero por ahí no muchas veces en los canales de televisión, donde generalmente sí está asociado el narcotráfico con los lugares más pobres. Cuando en realidad nadie piensa que el gran narcotraficante va a vivir en una villa o va a vivir en un lugar carenciado, expuesto a la cantidad de problemas que esos lugares tienen, ¿no? Sin embargo, el narcomenudeo,
que la consecuencia del narcotráfico va rompiendo ese tejido social tan positivo que nosotros hemos visto como una riqueza cultural que tienen los barrios más humildes. Esto que decíamos en el documento del 2007, los curas villeros, decíamos las bondades que tiene la villa. Aunque parezca una contradicción, veíamos y vemos que es la cultura popular, una cultura solidaria, una cultura religiosa que mantiene valores y propuestas que hoy día se añoran en otros barrios. Uno va a cualquier barrio de capital y se vive añorando como era antes, ¿no? A lo que era la Paternal o Parque Patricios. Y en las villas se vive y se comparte valores que hoy en el resto de la ciudad se han perdido. Entonces, nosotros un poco defendiendo la vida de las villas, la vida de los barrios vulnerables, porque también en esto hemos compartido los diálogos con muchos curas de Gran Buenos Aires y de otros lugares del interior, mostrábamos que los sectores más pobres son los primeros en sufrir las consecuencias del narcotráfico. Esta violencia instalada por una ausencia del Estado en forma permanente desde hace muchísimas décadas. Porque recién se mencionaba la guerra, que no llevó a ningún lado, ¿no? La guerra de las drogas, y que sin lugar a duda puede ser una afirmación que se comparta. Y uno pregunta también, ¿pero qué es lo que se ha hecho aquí? ¿No? ¿Qué se ha hecho en estas décadas para que de un país en donde no había una presencia tan fuerte del narcotráfico, hoy sí la tengamos que padecer? Y que cobra como primeras víctimas a los chicos de los barrios más vulnerables. Estamos hablando de chicos, como recién mencionaba el doctor de la Cárcova, que viven adictos al paco, que viven en situaciones de calle, en donde hemos visto, de acuerdo a los trabajos que realizamos justamente en territorio, enfermedades como la tuberculosis, el SIDA, enfermedades que realmente han llevado o que son como consecuencia de su vivencia en la calle. Y entonces, realmente, yo no me diría solamente a la política de Nixon en esta parte, yo lo que me diría es la realidad argentina, ¿no? Que es lo que estamos sufriendo y que es la realidad de una ausencia prolongada del Estado en estos lugares, al menos en forma efectiva, institucional. Y en esto quisiera por ahí remarcar una experiencia positiva, que es la iglesia presente en las villas de Capital desde hace más de 40 años. Esa decisión fue sensacional de parte de los curas villeros, porque dijeron, vamos a vivir adentro de la villa. Y el Estado ha esperado muchísimos años para poder hacer algo dentro de las villas, ¿no? Creo que si el Estado viviera dentro de las villas, entonces la realidad sería mucho mejor para los chicos y para los jóvenes de los barrios. Y no hablo solamente de Capital, hablemos de Gran Buenos Aires, hablemos que es un fenómeno que va a ir creciendo cada vez más, porque inclusive en el interior, ante el avance de la frontera de la soja, se van haciendo los pueblos más grandes, las ciudades van teniendo villas más grandes, por ejemplo, Santiago del Estero, Salta. Entonces, es importante una presencia fuerte del Estado y una presencia fuerte de la sociedad civil. No se puede cargar solamente sobre una ausencia del Estado estructural, más allá del color del gobierno, con una presencia así de la sociedad civil. Vemos que realmente hay como una retirada del mundo adulto. Nosotros en el documento que hicimos en el 2009, que justamente lo titulamos La droga en las villas despenalizada de hecho, lo que hablábamos justamente es eso, no solamente vemos esta ausencia del Estado, porque hoy día tenemos más escuelas, es un aspecto muy positivo en los barrios más pobres, pero evidentemente la ausencia de años y años de escuelas y de propuestas educativas apropiadas para los chicos, bueno, ha hecho que los chicos crecieran en esas circunstancias. De pronto podíamos pensar, cualquier barrio de los que conocemos o donde vivimos nosotros, por un momento saquemos las escuelas, la policía,
el club, saquemos todo lo que tiene, lo dejamos desprovisto de todo, ¿y qué es lo que nos va a pasar? ¿No? Entonces, esta ausencia tuvo sus consecuencias, que es la que estamos sufriendo ahora, ¿no? Y que están agravándose porque además la población cada vez va a ser más grande. Este dato que también daba el doctor Grimson, ¿no? De la cantidad de, un dato que también es de la Universidad de San Martín, más de 200.000 jóvenes en el cordón bonaerense que no estudian ni trabajan. Entonces, uno dice, estamos frente a esa realidad. Hay una ausencia grande del Estado en muchos de estos ambientes, hay una presencia un poco más fuerte en algunos rubros, en esto tengo que destacar en la parte de educación, por ejemplo. Pero también hay una retirada del mundo adulto, y este dato es importante. O sea, el mundo adulto tenía una gran responsabilidad en la educación de los chicos, en la presencia, en esto de contagiar el sentido de la vida. Hoy ese mundo adulto es como que se ha echado hacia atrás. Y entonces vemos que han perdido fuerza no solamente por ahí dentro de la familia, sino también ha perdido presencia dentro de las instituciones fuertes que caracterizaban un barrio. Entonces, hoy día se nota la ausencia, a lo mejor, de un club de barrio. Hay que rediseñar las instituciones. En algún momento, el deporte fue llamado en la Argentina escuela de vida. Y un título muy apropiado, y a través del deporte los chicos lograban entrar en el mundo educativo, lograban entrar, tener su libreta sanitaria. Bueno, el deporte tomado como un eje, podríamos decir, de prevención, ¿no? Yo creo que nosotros como sociedad civil después hemos heredado clubes de barrio que hacían que la vida del chico tuviera un círculo virtuoso, pasaba de la familia, pasaba a la escuela, de la escuela al club, del club volvía a la casa. Estos engranajes se fueron como desarmando, no solamente por la ausencia del Estado, sino también por una sociedad civil que se fue teniendo de un espíritu muy individualista. Entonces fue impactando también en varias instituciones que caracterizaban la vida de un barrio, entre ellos los clubes. Entonces, hay como un doble desafío, de acuerdo a nuestra mirada desde la Iglesia. Por un lado, que el Estado se haga presente con seriedad en los barrios, que haga realmente un trabajo serio de prevención para llegar antes que aquel que tenga una propuesta de droga y de armas, porque son dos negocios que están los dos fuera de control, ¿no? Porque de hecho cada vez vemos más muertes, ¿no?, de chicos y de jóvenes y episodios que terminan en violencia. Y por otro lado, una sociedad civil con mayor fortaleza, también rediseñando las instituciones a las que pertenecemos, incluyendo la parroquia, ¿no? Una parroquia de barrio no puede ser lo mismo que hace 50 años atrás. Necesitamos adecuarla a las necesidades que los chicos y los jóvenes de hoy presentan, entre ellos que tiene que ver con las adicciones. Hay un camino todavía muy largo de parte del Estado y de la sociedad civil que se tiene que encarar. Para nosotros, desde la comisión, que se está trabajando en las regiones, se está trabajando en las distintas diócesis, es importante este trabajo de territorio, que nosotros lo experimentamos, al menos los curas villeros en la zona donde trabajamos, pero que se da en toda la Argentina y que queremos realmente darle un mensaje en donde la gente participe. Yo creo que el tema que se trató aquí, o que se comentó frente a las preguntas, merece la opinión de todos, ¿no? No solamente de los técnicos, porque acá el drama de la droga atraviesa toda la sociedad argentina. Y por eso las madres del Paco, por ejemplo, tienen mucho para decir. Y, por ejemplo, los chicos adictos al Paco tienen mucho para decir. ¿Por qué? Porque también empezaron con lo que se llama un consumo recreativo de la marihuana. Ellos también empezaron así. La diferencia que habría que mostrarles es que no eran de clase media alta. Y lo que está demostrado en forma clara y precisa es que no es lo mismo
la droga en el bolsillo del pobre que la droga en un chico de clase media alta. Ustedes dirán, ¿los dos sufren una adicción? Seguro. Los dos pueden hipotecar su vida, seguro. Pero la explosión que provoca entre los chicos que trabajamos nosotros en los lugares más vulnerables es muy grande. De hecho, las muestras que se dan en la realidad, ¿no? Y de hecho la asociación que se fue dando con el crimen, con la violencia, con la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, creemos que también la opinión de las provincias es necesaria. No puede ser un tema que se debata solamente en un aula universitaria, ni se debata solamente entre un grupo acá en Buenos Aires. Acá hace falta la opinión de todo el país, porque yo fui párroco de Campo Gallo, y en Campo Gallo no hay ni psicólogo ni psiquiatra. O sea, los hospitales nuestros no están preparados frente a un problema de salud tan importante como es este de las adicciones. No bastan las 8 camas que podamos tener en el Fernández. La realidad es mucho más amplia. Entonces, hay mucho para realizar. Y es muy interesante lo que escribía la otra vez el Monseñor Lozano, tomando una frase nuestra, cuando hablamos de la despenalización, donde no metemos si está bien, si está mal, sino como decimos, es el último capítulo de un libro. Hay un montón de capítulos anteriores que merecen mucho tiempo de trabajo, que no se van a solucionar de un día para el otro, porque tienen que ser propuestas que le den lugar a muchos años de ausencia de Estado y de sociedad civil. Siempre la palabra no criminalizar al adicto es realmente lo que nosotros manifestamos, es un poco el eje, en eso hay una coincidencia realmente fuerte y pensamos que ha criminalizado en este caso el Estado cuando no tuvo una escuela ni una propuesta adecuada al chico, como hablaba al principio, ¿no? Porque realmente se han crecido realmente sin las posibilidades reales, ¿no? Eso es una forma de criminalizar muy concreta que hay. El tema es que nosotros después hemos escuchado, porque lo ha hecho acá el secretario Berni, se ha manifestado a favor, y a varios, y ha ingresado como debate en la Cámara de Diputados, o sea que es un tema que lo han impulsado, y nosotros sostenemos que se puede no criminalizar al adicto, puede haber protocolos, inclusive para la fuerza de seguridad. No podemos pensar que el mismo gobierno diga que no pueda manejar a la policía. O sea, el Estado es el que debe decir a la policía cuál tiene que ser su modo de trabajar. Así que con protocolos serios y claros se puede llegar a trabajar con los chicos y con los jóvenes, sobre todo en chicos y jóvenes que estén en situación de consumo. Hasta muchas veces puede ser algo positivo, porque hay familias que no saben que su hijo está consumiendo. Entonces, porque hoy podemos ser muy benévolos y después la misma persona que, no sé, pueda levantar su mano y decir, despenalicemos, después es el mismo que a lo mejor le niega el trabajo a una persona, pues cuando en sus antecedentes figure que es adicto, va a decir, no, a este muchacho no lo quiero para manejar la línea de colectivo y tampoco lo quiero para esto y para lo otro. O sea, las mismas personas que quieren respetar la libertad hoy, supuestamente, como si los demás no la respetáramos, son las mismas personas que los van a condenar. O se le cae con todo el peso de la ley después, porque a los chicos nuestros de las villas puede ser que se le permita fumar y después drogarse. De hecho, nosotros pusimos de título la droga en las villas despenalizada, de hecho, porque se lleva, se trae y se consume. Así lo resumimos sin ningún problema. Entonces, esta realidad nos hacía pensar, bueno,
después dicen, está bien, pero después le caen con todo el peso de la ley. Una vez que fumaste un porro y fumaste 2 porros y que te metiste en una droga más pesada y fuiste a robar una cartera, ahí te metieron preso. O sea, después sí se le cae con todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque el joven no era un jovencito de clase media alta que tenía mamá y a papá y que le iban a resguardar un trabajo y le iban a resguardar otra escuela porque en la escuela no la podía sostener. Entonces, nuestra mirada viene, por eso decimos, en cuanto a la pregunta que decía Guillermo, para mí la reflexión de la Iglesia nos lleva a pensar, ¿por qué es el último capítulo de un libro? Y porque primero tenemos que trabajar fuertemente en educación, como recién planteaban acá en el panel, que se está trabajando, pero se tiene que trabajar a muchísimo tiempo, a largo tiempo, en primaria, en secundaria. De hecho, se está trabajando ahora el tema del alcohol en el Ministerio de Educación, pero recién ahora va a llevar muchísimo tiempo la implementación, el trabajo adecuado, el pensar el impacto en las representaciones juveniles. Si no, nos puede pasar como la Ley de Salud Mental, que es extraordinaria en su núcleo, en su pensamiento, pero después una persona que necesita, además, después de haber salido del problema y de haberla equilibrada, y sale, y una familia pobre no sabe qué hacer. Mientras que una familia que tiene dinero lo puede internar en un lugar adecuado y de buenas condiciones. Entonces, tenemos que primero ver el impacto que puede tener en los jóvenes. Es decir, chicos, ahora se puede comprar marihuana en la esquina, ¿no? Entonces, eso merece primero un estudio y un trabajo importante de decir que la droga te hace mal y que podés vivir sin drogas. Segundo, un trabajo serio en las cuestiones de salud. Esto que planteaba de los hospitales, lugares en donde realmente se atiendan no solamente al adicto de la marihuana, sino al alcohol, lo que sea, y que en el país falta, porque uno puede pensar desde Buenos Aires, y por eso yo decía de que hay que federalizar el tema, y que cada provincia también tiene que asumir que no está en condiciones. Yo en Santiago del Estero puedo afirmar que no está en condiciones, pero bueno, muchos sacerdotes que están en otras provincias te podrán contar que a lo largo del país no tienen los hospitales, los recursos como para poder afrontar el tema. Por otro lado, no hay lugares de internación todavía, porque por las cosas que está haciendo Cedronar ahora, que nosotros vemos con buenos ojos, ¿no? Todos estos lugares de internación, hemos conveniado algunos, los que estábamos ya trabajando, y ellos están pensando en otros lugares y en otros barrios. Nos parece interesante, pero falta muchísimo tiempo de trabajo. Hoy un chico que tiene problemas en adicciones no tiene respuesta en ningún lado. Son muy pocos. Inclusive, proyectando lo que hoy se está haciendo en Cedronar, va a alcanzar para una gran cantidad de chicos, pero no la gran problemática que tiene Argentina de hoy. Entonces, son muchos los capítulos de este libro que todavía estamos en deuda en la Argentina. Y uno escucha livianamente hablar de despenalización, no en el caso de Flavio, porque está claro lo que planteó él de criminalizar, en lo cual coincidimos todos, de despenalizar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer, si somos un país realmente serio, convencido y comprometido, es trabajar seriamente en el fortalecimiento de estos pasos previos. Y después de que lo hicimos, supongamos 10, 15 años serios de trabajo, porque nadie puede decir que puede en un poco tiempo haber solucionado un tema tan serio y tan duro. Decir, bueno, ahora sí podemos charlar si es bueno despenalizar o no. ¿Dónde nos colocamos nosotros, los padres de víctimas de la impunidad que dan a las drogas, que dan las drogas y el alcohol, que queremos ayudar a los jóvenes que también son víctimas de lo mismo? Creo que nos ayuda mucho en el trabajo madres y padres que han pasado por situaciones muy difíciles y tienen mucho para brindar. De hecho,
en los grupos de ayuda tiene un rol muy importante, porque a veces la experiencia de muchos de ellos han servido para el replanteo a veces de la madre o del padre hacia el hijo, de cómo estaba actuando, ¿no? Cuento, por ejemplo, un caso, una madre le daba dinero a su hijo para que fuera a comprar droga. Y ustedes dirán, pero qué persona loca, pervertida. No, ella pensaba, una persona muy humilde, que su hijo podía dañar a otra persona yendo a robar. Entonces decía, bueno, le voy a dar un poco de dinero para que al menos no le cause daño a un tercero, ¿no? Entonces, un pensamiento que uno puede decir, ¿y cómo haces, no? Y bueno, la persona en estos grupos en donde había madres y padres que ya habían pasado varias de estas dificultades, le hicieron entender que estaba siendo codependiente, ¿no?, de su hijo y que, bueno, que no le estaba haciendo un bien. O sea, muchas de las personas que han sufrido antes estos embates de la droga en sus hijos y que lo han experimentado con crudeza, están ayudando mucho. Lo mismo jóvenes que han salido de la droga y que realmente son, en este momento, al menos en el proyecto nuestro, el Hogar de Cristo, que son chicos que se recuperan y son los principales promotores de la recuperación de sus compañeros, ¿no? Entonces, es muy interesante el abordaje que puede hacer aquel que tiene la experiencia de haberlo vivido, tanto en forma personal como la familia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los tres panelistas. Gracias, doctor Herrera, por su conducción. Nos reencontramos a las 2 de la tarde. Muchas gracias. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,97. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca.